Las elecciones federales de México de 2018, oficialmente Proceso Electoral Federal 2017 a 2018, fueron las elecciones que se llevaron a cabo en México el domingo 1 de julio de 2018 organizadas por el Instituto Nacional Electoral. Se renovaron los siguientes cargos de elección popular a nivel federal. Presidente de la República. Jefe de Estado y de Gobierno de México, electo por única ocasión para un periodo de 5 años y 10 meses sin posibilidad de reelección. Aunque los periodos presidenciales en México duran 6 años, la reforma política electoral de 2014 estableció que la fecha de toma de posesión del presidente cambiaría del 1 de diciembre al 1 de octubre a partir de 2024, lo que resultó en la reducción del periodo constitucional 2018 a 2024. El candidato electo fue Andrés Manuel López Obrador. 128 senadores. Miembros de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. 96 elegidos en elecciones por estado, es decir, 3 senadores electos de manera directa por cada estado de la República y 32 electos por representación proporcional a partir de una lista nacional por partido. Todos ellos por un periodo de 6 años a partir del 1 de septiembre de 2018 con posibilidad de reelección por un periodo adicional. 500 diputados federales. Miembros de la Cámara Baja del Congreso de la Unión. 300 elegidos por mayoría simple y 200 mediante el principio de representación proporcional a partir de 5 listas regionales por partido. Todos ellos electos para un periodo de 3 años a partir del 1 de septiembre de 2018 con la posibilidad de reelección por hasta 3 periodos adicionales. Ningún partido podrá tener más de 300 diputados en la Cámara Baja. El INE, institución autónoma encargada constitucionalmente del desarrollo de las elecciones federales en México, declaró formalmente iniciado el proceso el 8 de septiembre de 2017, calificado como el más grande en la historia del país por el número de cargos en disputa y porque el mismo día de la jornada electoral federal se realizarán elecciones locales en 30 de los 32 estados de la República. Antecedentes. En la elección presidencial previa, realizada el 1 de julio de 2012, resultó vencedor Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México, con 19.158.592 votos, frente a los 15.848.827 votos de su contendiente más cercano, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Movimiento Progresista. La victoria de Peña Nieto, ratificada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 31 de agosto de ese año, significó el regreso del revolucionario institucional a la presidencia luego de 12 años de gobiernos panistas. El proceso electoral, sin embargo, fue objeto de críticas y acusaciones de fraude e irregularidades, compra de votos, gasto excesivo y trato mediático preferencial para Peña Nieto. Peña Nieto, es gobernador del Estado de México, 2005-2011, encabezó las preferencias electorales con una intención de voto que variaba entre el 39 y el 54%. Olmeda y Armesto señalan que su candidatura se apoyó en su imagen personal y en las estructuras territoriales y clientelares del partido. No obstante, el movimiento Yo Soy 132 llegó a poner en duda la victoria del priista. En las elecciones se registró una participación del 63% del padrón electoral. Los autores agregan que su victoria se puede explicar a partir de 3 factores: la pérdida de popularidad del entonces presidente, el panista Felipe Calderón, la capacidad del priista de evitar divisiones en el PRI y la persistente animadversión de algunos sectores de la sociedad a la figura de López Obrador. Ya en la presidencia, Peña Nieto alcanzó los niveles de aprobación más bajos en 20 años, el 86% de desaprobación en enero de 2017 fue su nivel más bajo de popularidad. Respecto a las elecciones legislativas, en esa ocasión el PRI obtuvo la mayor cantidad de votos, aunque no suficientes para alcanzar la mayoría legislativa. Aunque varió la distribución de los escaños, con base en los resultados de la elección, el PRI alcanzó 207 en la Cámara de Diputados, 30 menos que las elecciones previas de 2009,
y 52 en el Senado. Por su parte, el Partido Acción Nacional llegó a los 114 diputados y 38 senadores y el Partido de la Revolución Democrática a los 100 diputados y 22 senadores. El Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, el Movimiento Ciudadano y el Nueva Alianza se repartieron el resto de los asientos en el Senado y la Cámara. Posteriormente, en las elecciones intermedias de 2015, renovación de la Cámara de Diputados, hicieron su aparición tres nuevos partidos: el Movimiento Regeneración Nacional, creado por López Obrador, que obtuvo 35 diputados, el Partido Encuentro Social, 8 diputados, y el Partido Humanista, que perdió el registro al no llegar al 3% del total de votos. El PRI obtuvo 203 diputados, 109 el PAN, 56 el PRD, 47 el PEM, 25 el MC, 11 el PANAL y 6 el PT. En esa ocasión, Manuel Claucir Carrillo se convirtió en el primer diputado federal independiente. Cargos. En estas elecciones se eligió al presidente de la República, que comenzó su gobierno el 1 de diciembre de 2018. Por única ocasión está desempeñando su cargo por un periodo de 5 años y 10 meses debido a que, con la reforma política electoral de 2014, se adelantará a partir del 2024 el comienzo de los mandatos presidenciales al 1 de octubre del año de la elección. Por lo tanto, esta será la última elección en la que la toma de posesión se realizará el 1 de diciembre. Igualmente se renovó el Congreso de la Unión con la elección de 128 senadores, 3 por cada estado de la República elegidos de forma directa y 32 por una lista nacional, y 500 diputados, 300 elegidos por mayoría simple y 200 por representación proporcional. Ambos comenzarán su periodo, de 6 años para los primeros y de 3 para los segundos, el 1 de septiembre de 2018 y conformarán la alsib legislatura. Por otra parte, con la reforma política electoral, a partir de estas elecciones se permite la reelección de senadores y diputados hasta por un máximo de 12 años. Es decir, 4 periodos consecutivos para los diputados y 2 para los senadores. No obstante, en ambos casos, la reelección deberá ser por la misma vía por la que resultó elegido la vez primera. De forma simultánea, se realizarán elecciones locales en 30 estados de la República, en donde se elegirán diversos cargos, incluyendo los gobernadores de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y el jefe de gobierno de Ciudad de México. En este sentido, Puebla y Veracruz eligieron en 2016 gobernadores para un periodo de 2 años para permitir la homologación de sus elecciones de 2018 con las federales. Por lo tanto, en 2018, se elegirán un total de 3.326 cargos de elección popular a nivel nacional. Legislación. Votantes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 35 el derecho de todos los ciudadanos, mexicanos mayores de 18 años y con un modo honesto de vivir, a votar en las elecciones populares. En este sentido, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales determina que votar es un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular, indica que el voto en México es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y señala que, para ejercerlo, los ciudadanos deben estar registrados en el Registro Federal de Electores y contar con una credencial para votar. Sistema electoral. El sistema electoral mexicano es mixto, puesto que utiliza diversos mecanismos para convertir los votos en puestos de representación, mayoría relativa, representación proporcional y primera minoría. Mientras que el presidente de México es elegido, por mayoría relativa y voto directo de los ciudadanos mexicanos, la Constitución Política establece en su artículo 52, que la Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos por votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 por el principio de representación proporcional, votados en circunscripciones plurinominales.
Por su parte, en su artículo 56 determina que la Cámara de Senadores se integra de 128 senadores, 32 electos por representación proporcional y de los restantes, 3 por cada estado de la República, 2 son elegidos por mayoría relativa y 1 asignado a la primera minoría, candidatos del partido político que ocupe el segundo lugar en el número de votos recibidos. El Instituto Nacional Electoral es el organismo encargado de las elecciones federales en México. En estas últimas, se encarga, entre otras cosas, de la preparación de la jornada electoral, la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, los escrutinios y cómputos y la declaración de validez. Candidatos. En las elecciones tienen derecho a participar los 9 partidos políticos nacionales con registro ante el INE, PRI, PAN, PRD, PT, PEM, MC, PANAL, Morena y PES. Estos pueden participar en solitario o en coalición. En este sentido, la Ley General de Partidos Políticos establece, en su artículo 87, que los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, mediante solicitud de registro del convenio de coalición, ante el órgano electoral. Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece el derecho de los ciudadanos a ser votados para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta ley. El artículo 362 permite la participación de candidatos independientes en las elecciones presidenciales. Acceso a personas con discapacidad. El compromiso de acceso a los derechos político-electorales de las personas con discapacidad es un protocolo de inclusión, que por primera vez forma parte del proceso electoral de las elecciones federales en México de 2018. La resolución garantiza el derecho al voto para las personas con discapacidad y está conformada por una serie de garantías las cuales permiten el acceso o desplazamiento libre a las casillas electorales, la asistencia en el proceso de votación y la participación en la jornada electoral por parte de estas personas. Antecedentes: en el año 2017, el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación buscaron establecer políticas públicas en materia de participación ciudadana, las cuales fueron enfocadas en la promoción de los derechos humanos, partiendo de principios de igualdad y no discriminación. Estas políticas fueron enfocadas para los grupos vulnerables de la población mexicana, en los cuales se incluyen las personas indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas trans. Como un resultado de estos esfuerzos, el 15 de marzo de 2018, fue presentado el Compromiso de Acceso a los Derechos Político-Electorales de las Personas con Discapacidad, el cual fue elaborado en conjunto por el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por diversas organizaciones civiles. Objetivos: a través de un decálogo, se establecieron los derechos para la población objetivo, junto con las obligaciones de las y los funcionarios de casilla. El documento se conforma por los siguientes artículos. Contar con una credencial para votar con fecha vigente para el proceso de elección y estar registrado en la lista nominal. Recibir apoyo de una persona de confianza para poder votar en una casilla, en caso de que el votante lo necesite. Permitir el acceso a las casillas electorales con perros guía o cualquier apoyo técnico. Recibir trato respetuoso de las y los funcionarios de casilla, con orientación clara y sencilla para poder votar, dirigiéndose a la persona con discapacidad, o a sus acompañantes, y en caso necesario otorgar más tiempo para la emisión del voto el día de la jornada electoral. Contar con espacios accesibles en las casillas, los cuales cumplan con las dimensiones para la circulación y libre desplazamiento. Colocar en un lugar visible un cartel de identificación para personas que requieran atención preferencial, con la finalidad de acceder a las casillas y que éste sea respetado. Las y los funcionarios de casilla deben conocer el material accesible, el cual debe ser adecuado y funcional para todas las personas con cualquier tipo de discapacidad.
Las y los funcionarios de casillas tienen derecho a ser consultadas y consultados, antes y durante el proceso electoral sobre las medidas de inclusión que deben ser tomadas. Las personas con discapacidad pueden ejercer y promover su derecho a ser observadoras y observadores electorales. Se debe presentar cualquier queja ante las autoridades competentes si se comete alguna falta en contra del derecho al voto para las personas con discapacidad. Organización. El proceso electoral federal 2017 a 2018 inició el 8 de septiembre de 2017. Previamente a mediados de agosto, el INE aprobó un presupuesto de 6.778 millones de pesos para el financiamiento de partidos políticos y candidatos independientes. Se trata del más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política, según declaró el presidente del instituto, Lorenzo Córdoba. Al sumar el presupuesto de los partidos a nivel estatal, esta cifra aumenta a los 11.904 millones de pesos. Por otra parte, entre el 1 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 se realizará el registro de mexicanos para el voto desde el extranjero. Se estima que cada voto de este tipo tendrá un costo de más de 650 pesos. Igualmente, a finales de agosto de 2017, el INE aprobó la homologación de 3 fechas de preparación de las elecciones locales y federales. Por esta razón, tanto a nivel estatal, como federal, el 6 de febrero de 2018 se estableció como fecha límite para recabar apoyo ciudadano para candidatos independientes. 5 días después finalizarán las precampañas y el 29 de marzo se realizará la aprobación del registro de candidaturas para el proceso federal. El mismo mes de agosto, el INE solicitó un presupuesto de 25.4 mil millones de pesos para 2018. Sin embargo, en noviembre, la Cámara de Diputados recortó su presupuesto en 800 millones de pesos, otorgando al Instituto 24.215.327 pesos. Se esperan 59.7 millones de comerciales a lo largo del proceso electoral, un promedio de 304.000 por día, difundidos entre las 6 de la mañana y las 12 de la noche en 3.111 concesionarias de radio y televisión, y protagonizados por partidos, precandidatos, candidatos y autoridades electorales. El 31 de enero, se seleccionó a los nacidos entre febrero y marzo para conformar las mesas electorales de las elecciones. Del total de 11.4 millones de ciudadanos se elegirá a 1.4 millones para que funjan como funcionarios de casilla. Conteo rápido. En noviembre de 2017, el INE aprobó cambios al reglamento de elecciones en un intento de acelerar el conteo rápido y el programa de resultados electorales preliminares en las horas siguientes a la elección. Sin embargo, a mediados de febrero del 2018, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló parte de las modificaciones, que implicaban una apertura previa de las urnas electorales para identificar y reubicar las boletas depositadas incorrectamente. Según el tribunal, esa medida excedía las facultades del INE, y transgredía los principios de reserva de ley, certeza y seguridad jurídica. La situación ocasionó un choque entre las autoridades electorales. El INE afirmó que la anulación implicaría retrasos en el conteo rápido, lo que, a su vez, alentaría suspicacias, generaría incertidumbre, y permitiría autoproclamaciones de victoria. Por su parte, el TEPIF defendió su sentencia e indicó que abrir las urnas y reubicar las boletas podría levantar sospechas. Posteriormente, el instituto reportó que buscaba otras alternativas para acelerar el proceso y más tarde presentó, el 22 de febrero, una ruta alternativa, que implicaba utilizar la información presentada en las hojas de operación de cómputo de los funcionarios de casilla. Con esto, el INE se comprometió a dar a conocer a las 11 horas del 1 de julio las tendencias de votación de la elección presidencial. Este mecanismo se aprobó 6 días después. Candidaturas independientes. Para estas elecciones se registraron 283 aspirantes a candidaturas independientes, 48 a la presidencia,
54 al Senado y 181 para la Cámara de Diputados. Para el primer caso, los aspirantes deben recolectar 866.593 firmas en 17 estados del país. En el caso de las senadurías, los candidatos deben sumar el 2% de la lista nominal estatal y pertenecientes al menos a la mitad de los distritos electorales. Finalmente, para diputaciones, se debe recolectar el 2% de la lista nominal del Distrito Electoral Federal y pertenecientes al menos a la mitad de las secciones electorales. Para la recolección de firmas, el INE pagó 4.8 millones de pesos para el desarrollo de la aplicación móvil, Apoyo Ciudadano INE. No obstante, la aplicación fue criticada por fallas y problemas al momento del registro de las firmas. A inicios de diciembre, Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, fue el primer aspirante a candidato independiente a la presidencia en alcanzar la cifra mínima de 866.000 firmas. Sin embargo, solo contaba con el apoyo de al menos el 1% del padrón electoral en 3 estados del país, de 17 requeridos, Nuevo León, Estado de México y Tabasco. Un mes después, Margarita Zavala también superó el umbral mínimo de firmas, aunque no la dispersión requerida. Igualmente, Armando Ríos Peter superó el número requerido, aunque no la dispersión, a inicios de febrero finalmente. Para el 19 de febrero de 2018, solo el Bronco, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala lograron superar el umbral de firmas y la dispersión del 1% de la lista nominal en más de 17 estados de la República. Elecciones internas. Partido Acción Nacional. El 14 de junio de 2015, Margarita Zavala, ex primera dama de México, anunció que buscaría la candidatura para 2018 por el Partido Acción Nacional o por la vía independiente. El 23 de enero de 2016, lanzó su plataforma política, Yo con México. El 27 de julio de 2016 se sumó Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador de Puebla de 2011 a 2017. Entre otros posibles candidatos se mencionó a Miguel Márquez Márquez, gobernador de Guanajuato desde 2012, a Ricardo Anaya Cortés, presidente del PAN desde agosto del 2015, y también al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Apel. El 4 de abril de 2017 el gobernador de Veracruz actual Miguel Ángel Yunes Linares dijo que buscaría la candidatura del 2018 por el PAN. El 8 de mayo de 2017 Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato y senador de la República, hizo pública su aspiración para buscar la candidatura a la presidencia por el PAN. El 6 de octubre de 2017, Zavala presentó su renuncia al PAN tras 33 años de militancia y anunció sus intenciones de contender como candidata independiente. En la elección interna del PAN, Anaya como presidente del partido, canceló las votaciones y lo sometió a una recolección de apoyos, acto que criticaron sus adversarios, nombrando su actual candidatura como el dedazo disfrazado. Partido Revolucionario Institucional. El Partido Revolucionario Institucional modificó sus estatutos en la XXI y Asamblea para permitir la postulación de un ciudadano sin militancia como su candidato a la presidencia, siempre y cuando el prestigio y la fama del ciudadano elegido pongan al partido en condición competitiva para ganar. Asimismo, se estipuló que tal persona debía comprometerse con la declaración de principios y el programa de acción del partido. Sin embargo, se rechazó la propuesta de que el candidato fuera seleccionado por medio de una consulta abierta a los militantes. En octubre de 2017, se eligió la Convención Nacional de Delegados, como el método de elección del candidato presidencial. En este sentido, el 23 de noviembre, el PRI lanzó la convocatoria para la selección del candidato. El registro de interesados se realizará el 3 de diciembre y el 18 de febrero de 2018 se efectuará la convención de delegados. Diversos personajes expresaron sus intenciones de obtener la candidatura priista para estos comicios. Ya desde el 28 de marzo de 2016, Ivonne Ortega Pacheco, gobernadora de Yucatán entre 2007 y 2012, anunció que quería estar en la boleta electoral,
de 2018. A ella se sumaron múltiples miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Curibreña, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, el secretario de Salud, José Narro Robles, y el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. En otros potenciales candidatos se llegó a mencionar a Manlio Fabio Beltrons, exgobernador de Sonora entre 1991 y 1997 y expresidente del PRI, y Erubiel Ávila Villegas, exgobernador del Estado de México entre 2011 y 2017. Aunque en un inicio, José Antonio Meade descartó que los cambios estatutarios fueran un traje a la medida, para favorecerlo, desde agosto de 2017 se le llegó a considerar el tapado del PRI. En noviembre siguiente, se consideró que Videgaray destapó a Meade durante un discurso ante el Cuerpo Diplomático de México, en el que lo comparó con el fundador del partido, Plutarco Elías Calles, por ocupar 4 secretarías en 2 gobiernos. Poco después, Videgaray negó haber destapado a Meade. Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró al respecto: andan bien despistados todos, el PRI no elige a sus candidatos por aplausos. No obstante, el 27 de noviembre, Meade renunció a su cargo y anunció sus intenciones de buscar la candidatura priista. Después de recabar el apoyo de los 3 sectores y 4 organizaciones que conforman el partido, el PRI aprobó que se pudiera registrar como precandidato. El anuncio fue criticado por la oposición y calificado de dedazo. Meade se registró como precandidato el 3 de diciembre. Poco después, el 6 de diciembre, renunció el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer, para coordinar la campaña presidencial priista. Partido de la Revolución Democrática. Con respecto al Partido de la Revolución Democrática, el único político que expresó su interés en competir por la presidencia fue Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México electo para el periodo 2012-2018. No obstante, entre otros posibles candidatos se mencionó a Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal entre 2006 y 2012, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, jefe de gobierno del Distrito Federal entre 1997 y 1999 y 3 veces candidato a la presidencia de México, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán desde 2015 y a Graco Ramírez, gobernador de Morelos desde 2012. Partido del Trabajo. En junio de 2017 la dirigencia del Partido del Trabajo y el Tercero Congreso Nacional Extraordinario del Partido Movimiento Regeneración Nacional aprobaron competir en conjunto en los comicios de 2018. El 13 de diciembre de 2017 el partido formalizó la coalición, Juntos Haremos Historia, con Morena y el Partido Encuentro Social. Ese mismo día, Andrés Manuel López Obrador se registró como precandidato del PT a la presidencia. Esta es la tercera ocasión que el Partido del Trabajo postula a López Obrador como presidente, tras las elecciones de 2006 y los comicios de 2012, quedando en segundo lugar en ambos casos. Partido Verde Ecologista de México. El Partido Verde Ecologista de México, a través del senador Pablo Escudero y otros militantes, propusieron como candidato presidencial al senador y coordinador de su bancada en el Senado, Carlos Puente, aspiración que aceptó, aunque también mencionó la posibilidad de una alianza con el PRI. Este partido también consideró la posibilidad de unirse al Frente Amplio opositor, propuesto por el PAN y el PRD. El 26 de julio de 2017, un grupo de militantes, entre los que se encontraban 24 legisladores y 57 alcaldes, publicaron un desplegado en el cual mencionaron a la maestra Julia Carabias y al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano como posibles candidatos presidenciales. El PEM trató de integrarse en la coalición opositora entonces llamada Frente Ciudadano por México, aunque finalmente se lograron únicamente alianzas en las elecciones locales. Tras esta situación,
el 29 de noviembre de 2017, Carlos Puente, quien había sido elegido como líder nacional del partido, le ofreció a José Antonio Mea de Curibreña la precandidatura de su partido, la cual finalmente fue aceptada por el abanderado priista el 11 de diciembre. Movimiento Ciudadano. En un inicio, por parte de Movimiento Ciudadano se barajó la posibilidad de proponer a Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua desde 2016, como posible abanderado presidencial de la Coalición por México al Frente para las elecciones del 2018, lo que fue descartado por el mandatario de Chihuahua por encontrarse en funciones. Movimiento Ciudadano postuló a Ricardo Anaya Cortés como su precandidato a la presidencia de México como parte de la Coalición por México al Frente. Partido Nueva Alianza. Dentro del Partido Nueva Alianza, Gabriel Huadri de la Torre, candidato a la presidencia por este partido en 2012, manifestó su interés de volver a participar como candidato de su partido en los comicios de 2018. La formación política confirmó que consideraba a Huadri como posible candidato en caso de que el partido compitiera en solitario en las elecciones federales. No obstante, la decisión se encontraba sujeta a una eventual alianza con el PRI o con la coalición, Frente Ciudadano por México. Respecto a esta última alianza, las negociaciones terminaron fallando debido a la falta de acuerdos en la designación de candidatos. El 13 de diciembre de 2017 el partido se integró a la coalición, Todos por México, con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, con los cuales compartirá candidato presidencial, luego de que el PRI aprobase la alianza. Movimiento Regeneración Nacional. El Movimiento Regeneración Nacional elegirá su candidato presidencial por medio de una encuesta en la que participará Andrés Manuel López Obrador, presidente del partido y 2 veces candidato presidencial. El exdiputado Gerardo Fernández Noroña expresó en noviembre sus intenciones de competir por la candidatura. El mismo mes, durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, López Obrador presentó el Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024, con el que buscaría por tercera ocasión la presidencia, e indicó que el 14 de diciembre presentaría su propuesta de gabinete. El 12 de diciembre, López Obrador se registró ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena como precandidato y presentó su renuncia a la presidencia del partido. El mismo día, Noroña desistió de sus intenciones de buscar la candidatura. Sin embargo, al día siguiente, se registró como precandidato José Francisco Mendoza Sauceda, capitán de Marina en retiro. Eso es lo que significa la elección presidencial del 2018, vamos a triunfar, la tercera es la vencida, declaró con respecto a su candidatura. En agosto de 2016, López Obrador había indicado que su partido no haría alianzas con otros partidos para las elecciones de 2018. Aunque después se apoyó la idea de aliarse al Partido del Trabajo, así como este último decidió aliarse con Morena para la elección del 2018. El PT oficializó su acuerdo de coalición con Morena a inicios de noviembre de 2017 e indicó que registraría la alianza el 4 de diciembre. Partido Encuentro Social. El 27 de agosto de 2017, el Partido Encuentro Social anunció que probablemente contendería con un candidato propio en los comicios presidenciales de 2018, situación que fue confirmada el 4 de noviembre. El 9 de octubre, Alejandro González Murillo, coordinador parlamentario del partido, dio a conocer que su formación política se encontraba en conversaciones con Margarita Zavala para que encabece la propuesta presidencial. También se menciona a Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del partido, como otra opción en caso de no prosperar las conversaciones con Zavala u otra personalidad política. Por otro lado, el propio dirigente del partido declaró que el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, estaba considerado como una opción alternativa para la elección federal. No obstante, Blanco fue designado como candidato a gobernador en la elección estatal de Morelos por la misma organización. En noviembre de 2017 se anunció oficialmente que el partido tenía 2 posibles opciones: presentarse en solitario o formar una alianza junto con Morena. Finalmente,
el 13 de diciembre de 2017 se anunció que el partido designó a Andrés Manuel López Obrador como su precandidato presidencial, luego de formar una alianza con Morena y el Partido del Trabajo bajo el nombre, Juntos Haremos Historia. Independientes. Primeras intenciones. Registros. Candidatos. En las elecciones tienen derecho a participar los 9 partidos políticos nacionales con registro ante el INE, PRI, PAN, PRD, PT, PEM, MC, PANAL, Morena y PES. Estos pueden participar en solitario o en coalición. En este sentido, la Ley General de Partidos Políticos establece, en su artículo 87, que los partidos políticos nacionales podrán formar coaliciones para las elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, mediante solicitud de registro del convenio de coalición, ante el órgano electoral. Por su parte, el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece el derecho de los ciudadanos a ser votados para todos los puestos de elección popular, teniendo las calidades que establece la ley de la materia y solicitar su registro de manera independiente, cuando cumplan los requisitos, condiciones y términos que determine esta ley. El artículo 362 permite la participación de candidatos independientes en las elecciones presidenciales. Campañas. Precampañas. El periodo de precampaña inició el 14 de diciembre de 2017. Este se extiende por 60 días y en él los partidos y alianzas también debían elaborar sus plataformas electorales. En ese tiempo, las formaciones contaron con 30 minutos diarios en las 3.111 estaciones de radio y televisión para difusión de propaganda. Esta fue la primera ocasión en la que todas las coaliciones presentaron precandidatos únicos, por lo que el INE no consideró que se vulnerara el principio de equidad en los comicios. No obstante, esta situación acarreó críticas al considerar que hay ausencia de contienda interna. En este sentido, el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, admitió a inicios de febrero de 2018 que la precampaña sabe mucho a campaña anticipada. En la precampaña, los precandidatos se dirigen a afiliados, simpatizantes y militantes del partido que los apoya con el objetivo de convertirse en el candidato oficial, y en ella no pueden solicitar el voto, contratar tiempo de televisión y radio, ni rebasar los topes de gastos establecidos en 67.222.417 pesos. Ricardo Anaya. Andrés Manuel López Obrador. José Antonio Mea de Curibreña. Intercampañas. El periodo de intercampaña se efectúa del 12 de febrero al 29 de marzo. Según la legislación mexicana, en ese tiempo se suspenden los actos proselitistas y los candidatos tienen prohibido hacer llamados al voto y aparecer en anuncios de radio o televisión. Por su parte, los anuncios se limitan a partidos y no coaliciones, por lo que únicamente se permite la difusión de información ideológica, principios y valores, de las formaciones partidistas. En contraste, a los candidatos sí se les permite reunirse a puerta cerrada con sus equipos, dar entrevistas y emplear sus cuentas de redes sociales, sin que se haga mención al tema electoral. Por otra parte, el INE también determinó prohibir los debates y las mesas redondas entre candidatos, situación que, sumada a la que se calificó de ambigüedad en las reglas para este periodo, le acarreó críticas. No obstante, a inicios de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocar la prohibición y permitir los debates en intercampaña. Pese a los llamados de Meade, Anaya y Zabala, López Obrador rechazó participar en debates diferentes a los 3 pactados por el INE en el periodo de las campañas electorales. Campañas. Coaliciones electorales. Juntos haremos historia. El 24 de junio de 2017, el Partido del Trabajo aprobó presentarse a las elecciones de 2018 en una alianza electoral con el Movimiento Regeneración Nacional. Sin embargo, la coalición no había sido registrada oficialmente ante las instancias electorales.
Desde Morena se facilitó la alianza como consecuencia de la declinación del candidato del PT Óscar González Yáñez, quien renunció a su candidatura solicitando el voto en favor de Delfina Gómez Álvarez, abanderada morenista en los comicios estatales del Estado de México de 2017. En un principio se especuló sobre la posibilidad de un frente que agrupara a todos los partidos de izquierda, Morena, PRD, PT y MC. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier tipo de acuerdo por diferencias políticas, marcadas especialmente tras las elecciones en el Estado de México, cuando los candidatos del PRD y Movimiento Ciudadano continuaron con sus campañas rechazando apoyar a la candidata de Morena, como lo hizo el Partido del Trabajo. A finales de noviembre de 2017, dirigente de Morena y Partido Encuentro Social anunciaron que estaban en pláticas para formar una posible alianza. En este sentido, Hugo Eric Flores, presidente del PES, afirmó: tenemos dos opciones, ir solos o con Morena. El 13 de diciembre se oficializó la coalición entre Morena, el PT y el PES bajo el nombre Juntos Haremos Historia. Tras la firma del convenio se designó a Andrés Manuel López Obrador como precandidato de las tres formaciones políticas. Se trata de una coalición parcial que impulsará a López Obrador como candidato presidencial y, respecto a las elecciones legislativas, a Morena le corresponderá elegir candidatos en 150 distritos electorales federales y 32 distritos al Senado, 75 diputados y 16 senadores para PT y 75 diputados y 16 senadores para el PES. La alianza, sin embargo, recibió críticas por tratarse de una coalición entre partidos de izquierda y una formación relacionada con la derecha evangélica. Ante esto, la presidenta nacional de Morena Jacob Polensky mencionó que Morena cree en la inclusión, el trabajo conjunto para rescatar a México, y que seguirán defendiendo los derechos humanos. Por su parte, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del Partido Encuentro Social, mencionó que la única posibilidad de un cambio real en nuestro país es la que está encabezando Andrés Manuel López Obrador, y que su partido había decidido ponerse del lado correcto de la historia. Por México al frente. El 4 de septiembre de 2017 se dio a conocer la creación de una coalición rumbo a las elecciones de 2018 bajo el nombre Frente Ciudadano por México. Está integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. La alianza electoral presentará un candidato común en las elecciones con el objetivo de derrotar a los abanderados del PRI y Morena. Según los promotores del acuerdo, no es una alianza tradicional de partidos sino un frente amplio, algo mucho más robusto con académicos, intelectuales, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, incluso algunos dirigentes como Dante Delgado, presidente nacional de MC, han dicho que el acuerdo irá más allá del proceso electoral. El 5 de septiembre el frente fue registrado oficialmente ante el Instituto Nacional Electoral. Los partidos integrantes han confirmado que la coalición concurrirá a las elecciones presidenciales y en las votaciones para diputados, senadores. En las elecciones locales, el Frente se presenta con algunas variantes respecto a la Alianza Nacional de acuerdo con las situaciones de poder político de cada uno de sus integrantes. Algunos integrantes de los tres partidos habían mostrado su rechazo a la medida y anunciaron que no repetirían esas alianzas en las elecciones locales. La coalición, por México al frente, se registró ante el INE el 8 de diciembre de 2017. Un día después, el presidente del PAN, Ricardo Anaya, renunció a su puesto y expresó sus intenciones de ser el candidato de la alianza. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, que también buscaba esa candidatura, anunció el mismo día que desistía de sus aspiraciones presidenciales y criticó el método elegido para seleccionar al candidato. En un principio se entablaron negociaciones para incluir a los partidos Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. En el primer caso únicamente se concretaron acuerdos locales, mientras que con la formación turquesa no hubo ningún acuerdo al existir discrepancias respecto a la selección del candidato presidencial. Todos por México. En un principio se especuló la posibilidad de crear una coalición entre el PRI, el Partido Verde,
Encuentro Social y Nueva Alianza, luego del éxito de la misma alianza en el Estado de México durante las elecciones estatales de 2017. Por otro lado, Enrique Ochoa Reza, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, aseguró que su organización no descartaba unirse con otras formaciones políticas de cara a las elecciones presidenciales. Desde las elecciones presidenciales de 2006, el PRI se ha presentado a las votaciones en alianza con el Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, en julio del 2017, el PVEM comenzó a plantear la posibilidad de contender por su propia cuenta con el coordinador parlamentario Carlos Puente como candidato. No obstante, los verdes exploraron otras alternativas. Incluso desde la organización se llegó a hablar de la posibilidad de unirse al Frente Amplio del PAN, PRD y MC. Sin embargo, el partido no fue considerado para el acuerdo final federal, y únicamente se integró a la coalición en algunas elecciones estatales. Tras el rechazo parcial por parte del frente opositor, ya que únicamente se concretaron acuerdos a nivel local, el PVEM volvió a pensar en su aliado tradicional, especialmente por la apertura del PRI para crear una coalición electoral con los verdes y otras formaciones políticas afines. El 29 de noviembre se confirmó el ofrecimiento por parte de Carlos Puente para entablar una coalición, si bien, la oferta fue dirigida hacia José Antonio Meade Curibreña, se tomó como una aceptación de la propuesta priista. El 11 de diciembre de 2017 se firmó un acuerdo entre el PRI y el Partido Verde para designar a Meade como precandidato común de los dos partidos, por lo que se mantuvo la alianza que ambas formaciones han mantenido desde las elecciones de 2006. Además del PVEM, se han llevado a cabo negociaciones entre el PRI y Nueva Alianza, partido que estaba preparado para contender por su cuenta, pero abierto a la posibilidad de diálogo con cualquier instituto político. En un principio el PANAL negociaba su adhesión a la coalición, por México al frente. Sin embargo, las conversaciones fracasaron por desacuerdos respecto a los candidatos, lo que llevó a la posibilidad de una alianza con el PRI y el PVEM. El 6 de diciembre se celebró una reunión entre Meade y Luis Castro Obregón, dirigente nacional de Nueva Alianza, para entablar pláticas ante un posible acuerdo político en busca de una posible coalición partidista, social y ciudadana capaz de ganar en las próximas elecciones. El 13 de diciembre, en sesión extraordinaria del Consejo Político Nacional del PRI, se aprobó la coalición con el PVEM y el PANAL. El PRI, PVEM y PANAL registraron su coalición, Meade Ciudadano por México, el 14 de diciembre ante el INE y que será encabezada por el precandidato José Antonio Meade. El INE determinó en enero de 2018, que la coalición debía de cambiar su nombre dado que podría generar condiciones de inequidad en la contienda. El organismo dio 10 días a los partidos para notificar el cambio de nombre. La alianza determinó cambiar su nombre a Todos por México. Encuestas. Elección presidencial. Precampañas. El periodo de precampaña inició el 14 de diciembre de 2017. Este se extiende por 60 días y en él los partidos y alianzas también debían elaborar sus plataformas electorales. En ese tiempo, las formaciones contaron con 30 minutos diarios en las 3.111 estaciones de radio y televisión para difusión de propaganda. Esta fue la primera ocasión en la que todas las coaliciones presentaron precandidatos únicos, por lo que el INE no consideró que se vulnerara el principio de equidad en los comicios. No obstante, esta situación acarreó críticas al considerar que hay ausencia de contienda interna. En este sentido, el propio consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, admitió a inicios de febrero de 2018 que la precampaña sabe mucho a campaña anticipada. En la precampaña, los precandidatos se dirigen a afiliados, simpatizantes y militantes del partido que los apoya con el objetivo de convertirse en el candidato oficial, y en ella no pueden solicitar el voto, contratar tiempo de televisión y radio, ni rebasar los topes de gastos establecidos en 67.222.417 pesos. Intercampañas.
El periodo de intercampaña se efectúa del 12 de febrero al 29 de marzo. Según la legislación mexicana, en ese tiempo se suspenden los actos proselitistas y los candidatos tienen prohibido hacer llamados al voto y aparecer en anuncios de radio o televisión. Por su parte, los anuncios se limitan a partidos y no coaliciones, por lo que únicamente se permite la difusión de información ideológica, principios y valores, de las formaciones partidistas. En contraste, a los candidatos sí se les permite reunirse a puerta cerrada con sus equipos, dar entrevistas y emplear sus cuentas de redes sociales, sin que se haga mención al tema electoral. Por otra parte, el INE también determinó prohibir los debates y las mesas redondas entre candidatos, situación que, sumada a la que se calificó de ambigüedad en las reglas para este periodo, le acarreó críticas. No obstante, a inicios de marzo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó revocar la prohibición y permitir los debates en intercampaña. Pese a los llamados de Meade, Anaya y Zabala, López Obrador rechazó participar en debates diferentes a los 3 pactados por el INE en el periodo de las campañas electorales. Campañas. Elección legislativa. Una proyección publicada a inicios de febrero de 2018, en la que se analizaban 32 encuestas para senadores aplicadas en los estados de México y se consideraban únicamente escaños por mayoría relativa y primera minoría, se estimó que la coalición, Juntos Haremos Historia, se encontraría a la cabeza con un total de 48 legisladores, seguida de Por México al Frente, con 36 y Todos por México, con 10. La suma final de 96 senadores se completaba con un total de 2 independientes. De acuerdo con la misma proyección, de las 5 circunscripciones, las primeras 2 serían las que más votos darían a la alianza, Por México al Frente, mientras que en las últimas 3 dominaría, Juntos Haremos Historia. Con respecto a la Cámara de Diputados, una encuesta de Consulta Mitofsky y El Economista publicada en mayo proyectaba que Morena sería la primera fuerza con entre 115 y 142 diputados, seguido del PAN con entre 94 y 116 escaños y el PRI con entre 54 y 72. En términos de coaliciones, Juntos Haremos Historia, sumaría entre 195 y 262 diputados. Resultados. Presidente de la República. Resultado por estados. Cámara de Senadores. Cámara de Diputados. Controversias. Asesinatos de políticos. Desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2017 y hasta el 27 de junio de 2018, un total de 133 políticos fueron asesinados en 26 estados de México, principalmente en Oaxaca y Guerrero, cada uno con 26 homicidios. De la cifra, 28 eran precandidatos o aspirantes, 20 candidatos registrados y el resto ediles y exediles, diputados, dirigentes y militantes partidistas. En su mayoría miembros del PRI, seguido de Morena, PRD y PAN. También se registraron 548 agresiones, incluidos los 133 asesinatos, 47 intentos de homicidio y 50 muertes de familiares de políticos. A mediados de junio, en un comunicado conjunto la Unión Europea y las embajadas de Noruega y Suiza expresaron su preocupación por la violencia en el proceso comicial y lamentaron los decesos. Intervención extranjera. En múltiples ocasiones se ha acusado a otros países de intentar intervenir en el proceso electoral mexicano. En abril de 2017, John Kelly, entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró que la elección de un presidente izquierdista en México, no sería bueno para Estados Unidos o México. Se cree que la declaración fue en referencia a López Obrador y causó polémica al considerarse un intento por influenciar en su contra. Más tarde en diciembre de ese año, HRMC Master, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, aseguró que Rusia había lanzado una campaña, para influir en la elección presidencia de México de 2018 y suscitar la división,
sin definir los métodos empleados en la supuesta interferencia y sin indicar el candidato que sería favorecido por el Kremlin. En este sentido, en enero siguiente, el periodista León Krauze también alertó por la posible injerencia rusa. Además, Frida Gitis de The Washington Post coincidió e indicó que Rusia apoyaba a López Obrador. Igualmente, Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, afirmó sin evidencias que los intereses rusos y de Venezuela apoyaban al candidato izquierdista. En respuesta, López Obrador se burló de los rumores del apoyo ruso. Por su parte, el INE rechazó que Rusia o algún agente externo pudiera intervenir en los comicios. No tenemos ninguna evidencia de que ninguno de los candidatos a la presidencia de la República esté recibiendo un apoyo de esta naturaleza, indicó Marco Baños, consejero electoral. Asimismo, Sergei Lavrov, ministro de Exterior ruso, negó los rumores de intervención. Por otra parte, en el mismo enero, aparecieron muros con mensajes a favor de López Obrador, firmados por el Partido Socialista Unido de Venezuela, en algunas ciudades de Venezuela. No obstante, Morena calificó la situación de guerra sucia, y el PSUV rechazó ser autor de los mensajes. No es política ni del Partido Socialista de Venezuela ni del gobierno bolivariano inmiscuirse en la política interna de ningún país, aseguró al respecto Jacobo Torres, vicepresidente internacional del partido. Además, en una entrevista para la revista Líder México, el estratega derechista venezolano JJ Rendón declaró que haría todo lo que esté a mi alcance dentro de la ley, para que AMLO no llegue a la presidencia. Previamente, Rendón trabajó para el PRI durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012. La Alianza de Medios de Comunicación Verificado 2018 comprobó que se han propagado en redes sociales noticias falsas de esta intervención de Venezuela en favor de López Obrador, resultando ser manipulaciones digitales. Posible fraude del PRI. En diciembre de 2017, Regeneración advirtió sobre la posibilidad de que el PRI cometiera fraude electoral, indicando que la controversial Ley de Seguridad Interior podría ser el medio para reducir las protestas por el potencial fraude. Por su parte, Bloomberg apoyó esa teoría y en un artículo suyo, Tony Payan, director del Centro México del Instituto Baker de la Universidad Rice, sugirió que eran posibles la compra de votos y los ataques informáticos. La nota también insinuó que MEADE podría estar recibiendo apoyos indebidos del presupuesto destinado a la publicidad oficial del presidente Peña Nieto. El mismo mes, The New York Times reportó que Peña Nieto había gastado cerca de $2.000 millones en publicidad a lo largo de sus 5 años en el cargo, la cifra más alta gastada por cualquier mandatario mexicano. Además, el artículo mencionaba preocupaciones sobre el 68% de periodistas que admitían no creer tener suficiente libertad de expresión. Para apoyar su postura, el medio citaba a Carmen Aristegui, despedida después de revelar el escándalo de la Casa Blanca de Peña. Irregularidades en acopio de firmas. El 11 de enero de 2018, el INE anunció una investigación sobre irregularidades en la recolección de firmas en aspirantes a candidaturas independientes a la Cámara de Diputados. Se informó que algunos problemas incluían el registro de apoyos con fotocopias de la credencial de elector y no la original o el uso de licencias de manejo y similares. 4 días después, se dio a conocer que 28 de los 65 aspirantes habían recolectado fraudulentamente las firmas. Con base en una muestra de 900 firmas, se confirmó que 24 presentaban inconsistencias o irregularidades, que llevaron a la revisión del total de firmas. En esta ocasión, el uso de credenciales no válidas, fotocopias y la simulación eran los errores más comunes. También se descubrió la obtención de apoyos de forma ilegal por parte de los aspirantes por medio de la usurpación y la compra-venta de credenciales de elector, y se sospechó de la compra de padrones electorales. Por las irregularidades, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE determinó negar el registro a 23 aspirantes que habían logrado el número de firmas necesario. Robo y destrucción de boletas electorales. El 28 de junio de 2018,
el INE informó que 34 paquetes electorales, 5 federales y 29 locales, habían sido robados o destruidos en varios estados del país. Los incidentes registrados que involucraron robo o destrucción de boletas electorales incluyeron a Macuspana, Tabasco, en donde se denunció el robo de 11.025 boletas contenidas en 5 paquetes electorales, 2 federales y 3 locales. Por otra parte, en San Juan Quiaige, Oaxaca, se robaron y quemaron durante su traslado 8.204 boletas. En Coatzacoalcos, Veracruz, se reportó el robo, por parte de personas armadas, de 2.800 boletas. En Tamaulipas se incendió el domicilio de un funcionario de casilla, con lo que también se destruyó papelería electoral. En Huistán, Chiapas, se reportó el robo de casi 600 boletas para la elección local, y en Tlaxcala se sustrajo un paquete con 732 boletas. Por lo anterior, las autoridades electorales ordenaron reimprimir las boletas e identificar los folios de las robadas para anularlas e impedir su uso durante los comicios. Cancelación de casillas. En los días previos a las elecciones se comenzó a anunciar la cancelación de casillas en diversos estados. El 28 de junio de 2018, el INE dio a conocer que no instalaría 12 casillas electorales en la región norte del estado de Jalisco, en concreto en los municipios de Bolaños y Mezquitic, esto como consecuencia de un conflicto territorial entre la comunidad huichol y ganaderos del vecino estado de Nayarit. Como consecuencia de ello, en el primer municipio únicamente se instalaron 4 de las 10 casillas planificadas, mientras que en el segundo se colocaron 18 de los 24 centros de votación previstos inicialmente. La decisión fue confirmada el 30 de junio. Por otro lado, el 28 de junio miembros de la comunidad purépecha se movilizaron en Michoacán para demostrar su inconformidad con la instalación de casillas, al asegurar que actuaban en defensa de la libre autodeterminación de las comunidades originarias. Las manifestaciones se presentaron mediante bloqueos carreteros principalmente. El mismo día, el INE anunció que no instalaría 45 casillas que se tenían planificadas. Posteriormente, las autoridades electorales lograron iniciar el proceso de instalación con la ayuda de las autoridades policíacas. Sin embargo, vecinos de Nahuatzin sustrajeron parte del material de votación, por lo que el 30 de junio se amplió a 62 el número de centros de votación cancelados por el INE en 9 localidades de 7 municipios: Paracho, Charapan, Chilchota, Nahuatzin, Quiroga, Tingambato y Cherán. Además, el 27 de junio, se confirmó que tampoco se instalarían casillas de votación en el municipio de Tila, en Chiapas, tras llegar a un acuerdo entre habitantes locales y las autoridades electorales. Operación Berlín. Operación Berlín es el nombre que dio el medio digital Eje Central a una operación mediática realizada de 2017 a 2018 con el fin de desprestigiar al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador con miras a las elecciones federales de México de 2018. Distintos participantes señalaron al escritor Enrique Krause como artífice de la misma y la participación de la revista Letras Libres, y a posibles patrocinadores a empresarios como Francisco Agustín Coppel, Lucan de Coppel y Alejandro Ramírez Magaña de Cinépolis. En tanto, Krause negó su participación en la trama. Algunos de los colaboradores señalados en el reporte confirmaron su realización e incluso expresaron arrepentimiento público. Reacciones nacionales. La noche de la elección, en un mensaje el presidente Peña Nieto reconoció que los resultados preliminares daban la ventaja a López Obrador, aunque aclaró que sería necesario esperar a la conclusión de los cómputos distritales y la declaración de validez. Sin embargo, detalló que se comunicó con Obrador para expresarle sus felicitaciones y externarle el apoyo del gobierno para realizar una transición ordenada y eficiente. El 22 de agosto, el presidente Peña Nieto afirmó que la derrota del PRI se debe a un clima antisistémico y que MEADE no funcionó, justificando que su gobierno no fue el responsable de la derrota. Luego del cierre de las casillas y de que se conocieran los resultados de las encuestas de salida, MEADE Curibreña, Anaya Cortés y Rodríguez Calderón admitieron su derrota. Los tres también reconocieron a López Obrador como el ganador de los comicios.
internacionales. Bolivia, el presidente de Bolivia, Evo Morales, envió una calurosa felicitación al ganador, cuya victoria escribirá una nueva página en la historia de dignidad y soberanía latinoamericana. Colombia, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, también resaltó su deseo de que se mantuvieran las excelentes relaciones que hemos tenido entre nuestros dos países. Venezuela, Nicolás Maduro, dirigente venezolano, consideró que con López Obrador, triunfa la verdad por encima de la mentira y se renueva la esperanza de la patria grande. Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina felicitó al pueblo y al gobierno mexicano por las elecciones, destacó esta nueva expresión de madurez democrática, y reafirmó su disposición y voluntad de continuar trabajando para profundizar la relación bilateral. El Salvador, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, expresó sus sinceras felicitaciones al ganador y afirmó que con él seguiremos fortaleciendo los profundos lazos de amistad. Canadá, en un comunicado, Justin Trudeau, primer ministro canadiense, felicitó a López Obrador y aseguró que esperaba trabajar muy de cerca con el presidente electo, su administración y el Congreso mexicano para construir una vibrante alianza entre los dos países. Chile, la mandataria chilena, Michelle Bachelet, sumó a sus felicitaciones a Claudia Sheinbaum por ser la primera mujer jefa de gobierno de Ciudad de México, y les deseó éxito liderando los importantes cambios sociales que los mexicanos buscan y se merecen. República Dominicana, por medio de su portavoz, el presidente de República Dominicana, Danilo Medina, felicitó a Obrador y externó sus deseos de fortalecer nuestras tradicionales relaciones bilaterales. Estados Unidos, Donald Trump, presidente estadounidense, también se unió a las felicitaciones y añadió su enorme interés por trabajar con él. España, el mandatario español, Pedro Sánchez, esta victoria abre una etapa nueva de ilusión y esperanza.